Vamos a buscar en la Biblia, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 11. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amado Señor, te damos gracias, exaltamos tu nombre, te bendecimos, te pedimos, Señor, que nos hables y enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, aquí la palabra toca primero el tema del reposo. El Señor promete un reposo que no inicialmente no es el reposo de la vida eterna. La vida eterna tiene como característica, entre las características principales, una vida de reposo, de tranquilidad. No hay lágrimas, no hay angustia, pero ese reposo también nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, podemos empezarlo a experimentar aquí en la tierra. Y el reposo que describe aquí la palabra de Dios hace referencia a ese reposo que inicia aquí en la tierra. Y que este reposo hay que entenderlo correctamente, como no es la condición de no hacer nada, de estar totalmente inactivo, porque eso más expresa o puede manifestar un sentimiento de aburrimiento. No, ese reposo es la tranquilidad, la confianza que nosotros empezamos a experimentar aquí en la tierra, cuando sentimos que lo que hemos hecho, lo poco que nosotros como creyentes hemos hecho, ya es suficiente para que el Señor se encargue de nosotros, para que el Señor pueda tomar el control de nuestras vidas. Se manifieste lo que está escrito en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa confianza que David manifiesta en el Salmo 23 es una confianza que denota que él estaba en este reposo, independiente de las circunstancias que se estén viviendo, ¿sí? En este reposo, pues, se puede entender que hay una circunstancia de vida muy buena, ¿sí? Muy buena, porque el creyente está confiado en que lo que ha hecho por fe es suficiente para que Dios pueda administrar su vida, ministrar en su vida la suficiente ayuda, paz, tranquilidad, protección, ¿sí? El reposo que describe aquí el pasaje tiene que ver con eso principalmente. Bueno, no está por demás decir que algunos en la iglesia experimentan este reposo y muchos no lo logran experimentar, ¿sí? Todo tiene que ver con la conciencia que nosotros tenemos de la formación de Dios en nuestra fe, ¿sí? En nuestra profesión de fe,
que es importante para que nosotros podamos llegar a un nivel de confianza en Dios muy bueno, ¿sí? Entonces, ser conscientes de que necesitamos ser formados. Yo esto lo manifestaba en estos días en alguna reunión, y es más o menos como en la universidad, ¿sí? Porque pues partimos de la base que la fe es una profesión, ¿sí? No es el hecho de que yo voy a la iglesia simplemente, o oro, o leo la Biblia, y Dios ya se va a encargar de mí, ¿sí? Que puedo descansar tranquilamente. La profesión de fe amerita, como toda profesión, amerita una formación, ¿sí? Entonces, y la conciencia que nosotros debemos alcanzar como creyentes es precisamente la conciencia que tiene el que estudia cualquier profesión, ¿sí? Que sabe que mientras no haya formación, no se desarrolle la formación en el conocimiento, en la ciencia, en la cual está preparándose como profesional, no puede decir que va a llegar a ser un verdadero profesional, ¿sí? Entonces, la formación es importantísima, o sea, que nosotros salgamos de toda religiosidad, salgamos de toda superstición y busquemos en nuestra profesión de fe, en nuestro mismo desempeño de fe, que Dios nos forme en esta profesión. ¿Con qué? ¿Cuál es la herramienta que Dios utiliza? Es la palabra, porque es la ciencia que nosotros vamos a estudiar y en la cual nosotros debemos ser formados. Entonces, la conciencia es la conciencia de aquel que se prepara para una profesión, ¿sí? Entendiendo que la formación es sumamente importante, ¿sí? Porque la palabra de Dios, en la medida en que nosotros tengamos esa conciencia, ¿sí? Es entender a qué yo voy a la iglesia, ¿sí? Sí, yo voy a la iglesia para tener un encuentro con el Señor, para recibir la ministración de Dios, pero uno de los principales objetivos de congregarme siempre será ser formado. Y esta formación en la profesión de fe dura prácticamente toda la vida, pero en la medida en que nosotros vamos siendo ya formados, ¿sí? En ese estudio consciente de la palabra de Dios. Esto quiere decir en términos prácticos que yo voy aprendiendo, ¿sí? Esta profesión por medio de la palabra. Voy adquiriendo el conocimiento, y es un conocimiento que realmente se retiene, ¿sí? Bueno, en la medida en que nosotros vamos siendo formados, pues vamos madurando en la fe, nuestra fe va creciendo, ¿sí? Y vamos a poder experimentar, aquí le dice entrar en el reposo, ¿sí? Vamos a poder experimentar este reposo que es muy bueno, ¿sí? Cuando el creyente está en el reposo, como vamos a ver ahora más adelante, el creyente que tiene este reposo es aquel que la Biblia le llama creyente espiritual, ¿sí? Ese es el que está acondicionado, preparado, formado para toda buena obra, ¿sí? Y aquel que está en la condición de recibir la bendición de Dios, ¿sí? Cuando digo que está en la condición de recibir la bendición de Dios, quiere decir que Dios no tiene ningún inconveniente en su voluntad de bendecirlo y prosperarlo, poderosa y sobrenaturalmente. O sea que este objetivo de fe es importante, ¿sí? Ser formados y experimentar, entrar en el reposo del Señor. Bueno, entonces dice cuando habla del reposo, dice que procuremos entrar en aquel reposo,
¿sí? Y aquí manifiesta una advertencia de lo que pasó con Israel en el desierto, que no pudo entrar por la causa que manifiesta aquí, que la vamos a mirar más adelante. Entonces, aquí menciona seguidamente cuál es el instrumento que Dios utiliza para formarnos, ¿sí? Que por supuesto es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces, cuando la persona tiene esa conciencia de que necesita ser formado, ¿sí? De que no es creer en Jesucristo para que Dios de una manera mágica le haga un milagro, ¿sí? Sin saber por qué. Porque mire, una experiencia que yo tuve, que la he contado, cuando yo llegué a la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí? Y empecé mi formación en fe. Y es que yo entendí claramente que la fe que estaba practicando ya era una fe real, o que era la fe correcta. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, ¿sí? Y eso me hizo, mire, eso me dio seguridad. Ahí es donde empieza el reposo, mire. Solo con el hecho de que uno sabe, ¿sí? Por la formación que está recibiendo y por la experiencia que está viviendo, ¿sí? Porque el Señor se manifiesta, y por la formación que está recibiendo, uno sabe que ya está en una práctica de fe correcta y una práctica de fe real. Porque antes yo me llamaba, antes de conocer a Jesucristo, de empezar a recibir la palabra, yo me llamaba a mí mismo creyente. Pero mire que yo, siendo honesto, ¿sí? Yo no tenía la certeza de que esa fe que estaba profesando era correcta y si servía para algo, ¿sí? Yo no tenía esa conciencia. Yo no tenía la certeza, más que conciencia es que no tenía la certeza de que esa fe era correcta y si esa fe servía para algo. Cuando yo llego a la iglesia, ¿sí? Empiezo a sentir, a experimentar, y es como la convicción, la certeza, no es como, es la convicción y la certeza de que la fe que yo ya estaba profesando, en la cual estaba siendo formado, ¿sí? Era la fe correcta y era una fe real, ¿sí? Eso me animó muchísimo, por supuesto. Bueno, entonces, la materia prima, como en cualquier profesión, es la ciencia, que es la palabra de Dios, ¿sí? Cuando usted recibe la palabra de Dios, usted recibe la ciencia de Dios y ahí empieza a ser formado. Entonces, si uno se pregunta a uno mismo, ¿cómo soy formado en esta profesión de fe? Sí, esa sería la pregunta. La respuesta es, yo soy formado en esta profesión de fe por medio de la predicación, la enseñanza para mi vida de la palabra de Dios, ¿sí? Así es como el Señor nos forma, ¿sí? Por supuesto, aquí hay que adelantarnos un poquito y decir, juega o desempeña un papel importantísimo nuestra fe. ¿Cuánto tú creas? Eso es definitivo, prácticamente. Bueno, una vez el creyente ya lo está entendiendo, que esto es algo en serio, ¿sí? Que yo tengo que tomar en serio mi profesión de fe y mi formación, ¿sí? Ahí es donde el creyente empieza a avanzar y ya empieza a ver cosas, unas respuestas de Dios muy, muy buenas, ¿sí? Por no decir poderosas y sobrenaturales, porque lo son. Cuando el creyente ya toma conciencia y ya el creyente, se puede decir, está en un nivel de fe aceptable, bueno, ¿sí? Porque toma en serio su formación. ¿Qué quiere decir esto? Que toma en serio su aprendizaje, su capacitación para su vida, ¿sí? No para alardear de tener conocimiento, porque el conocimiento por sí solo, ¿sí? Envanece, dice la palabra de Dios. No,
es para, esta conciencia le permite a él entender que necesita ser formado, que necesita ser capacitado, ¿sí? Y ahí es donde la congregación se vuelve en una práctica útil, ¿sí? Porque no es obligante. Cuando un creyente asiste a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, entre otras, ¿sí? Sabiendo que necesita hacerlo, porque necesita ser formado, ser enseñado, ser adiestrado, ser edificado en la palabra de Dios, es importantísimo para él. Ahí ya se está hablando de una congregación en términos de ahora inteligente, una congregación práctica, una congregación eficaz. ¿Sí? Bueno, entonces la materia prima es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice aquí en el verso que sigue, en el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire que todo esto que menciona en este verso que produce la palabra de Dios es adentro, en el interior, ¿sí? Que ahí es donde debe comenzar la obra del Señor, ¿sí? En el interior. Por eso decimos, el creyente no debería llegar como creyente nuevo a pedirle a Dios que le arregle el entorno, que le arregle el matrimonio, que le arregle la economía, que le arregle el trabajo, que le arregle la enfermedad. No. ¿Por qué? Porque esa no es la prioridad. Y ese no es el orden. No solo que no sea la prioridad, sino que no es el orden. ¿Sí? El creyente religioso, supersticioso, mire que esto no lo entiende. Entonces, lo que busca es que Dios le arregle el entorno. Mi matrimonio, mi esposo, mi salud, mi trabajo, mi economía. ¿Sí? Pero la realidad es que esas soluciones que busca no son la prioridad. Y lo más importante, no es el orden. O sea, no es lo primero que se debe solucionar. ¿Sí? No está en el orden. Así está mejor dicho. No está en el orden. ¿Sí? El orden está adentro. Y si eso lo entendiéramos nosotros en un comienzo, pues avanzaríamos muchísimo. Pero pues como llegamos sin entendimiento. Entonces, la prioridad para nosotros es que arregle el matrimonio, que arregle la vida de los hijos, del esposo, el trabajo, la economía, la salud, ¿sí? Bueno, es normal porque llegamos sin entendimiento, por la falta de fe, por la falta del Señor en nuestra vida, ¿sí? Bueno, entonces cuando el creyente ya toma conciencia de que lo que necesita más que cualquier otra cosa es recibir la formación, la edificación, ¿sí? Y que lo que necesita principalmente es recibir la palabra, la enseñanza. Mire que es bueno complementar este término palabra con el término enseñanza, ¿sí? Porque es entender que yo necesito aprender. Y mire, esto no es solo que usted dice que es cristiano, sí, que es de mucha fe. Esto es el asunto, es ¿cuánto aprendes? ¿Sí? ¿Cuánta formación tienes en la palabra de Dios? Y esto es lo que le da pereza a muchos. ¿Sí? Es cuánta formación tú tienes, cuánto aprendizaje has recibido y cuánto aprendizaje tienes. ¿Sí? Porque un médico, por ejemplo, que se prepara en la universidad, tiene que aprender. Tiene que conocer los conceptos. Lo mismo es en la fe. Para poder avanzar es importantísima la formación. Bueno, cuando el creyente, al punto que voy es a cuando el creyente ya tiene esa conciencia, ¿sí? De que necesita aprender y para eso necesita recibir la palabra y la recibe en esa conciencia, pues la palabra va a obrar poderosamente, ¿sí? O sea, la obra que va a hacer la palabra de Dios en su vida
el Señor Jesucristo a través de su palabra, porque la obra la hace el Señor a través de su palabra, será poderosísima y tiene que ver con lo que dice aquí. Vamos a leer, dice: primero, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir viva? Quiere decir que está vigente, que es verdad. Ahora, por eso la palabra nunca va a pasar, ¿sí? Porque la vigencia de la palabra es eterna. Es una verdad eterna. Eso quiere decir viva, que es verdad, que está vigente. Pero es una vigencia eterna. Nunca va a claudicar. Nunca va a terminar, ¿sí? Nunca va a expedir. O sea, es una vigencia eterna. Por eso es viva, ¿sí? Y eficaz, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios se cumple, ¿sí? En la medida en que nosotros recibamos la palabra de Dios con esta conciencia, qué pena repetir esto, esto va a ser importante en esta enseñanza, que tengamos esa conciencia, ¿sí? Y empecemos a aprender a conciencia, ¿sí? La palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, es una característica de la palabra, corta, ¿sí? Mire que todo instrumento para cortar, un cuchillo, una espada filuda, ¿sí? Es un instrumento muy útil, muy práctico, ¿sí? Muy útil. Así mismo es la palabra. Dice que es una espada, es como una espada. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Esta parte es importantísima. Esto que dice aquí de que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? En otra versión, que es la NTV, no la tengo aquí a mano, ¿sí? Pero dice que entra, ¿sí? Hasta separar. O sea, lo que dice es entra entre, o sea, penetra entre el alma y el espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Para separar el alma y el espíritu, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Lo primero aquí en este punto es entender claramente que el alma tuya y el alma mía, nuestra alma, ¿sí? Es muy complicada. Es un problema. Es un problema, ¿sí? Y los problemas que sufre la humanidad aquí en la tierra es por culpa del alma de los hombres, ¿sí? Porque tiene esa característica, engaño y maldad, ¿sí? Esto lo hemos mencionado muchísimo. Entonces, el alma del hombre es engañosa y es perversa, ¿sí? Y el problema es que como nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, cuando no está la palabra, cuando la palabra no ha llegado a nuestra vida por medio de Jesucristo, primero hay que creer en Jesucristo. Quisiera meterme en este tema, ¿sí? De que primero es la fe en Jesucristo, pero dejémoslo ahí nomás, ¿sí? Primero se cree en Jesucristo porque Jesucristo es la puerta y el camino. Entonces, la persona cree en Jesucristo y se le abre la puerta y el camino para poder conocer la palabra de Dios. Sí, bueno. Entonces, la palabra, cuando se recibe la palabra, ¿sí? Entra en nuestra vida para dividir el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu del incrédulo están así, mire, mezcladas, completamente mezcladas, ¿sí? Con una particularidad, que el alma está imponiéndose, el espíritu está prácticamente subyugado. Este es el alma y este es el espíritu. Y así están unidas, así están mezcladas, pero el alma está sobre el espíritu y el espíritu está completamente subyugado. ¿Esto qué quiere decir?
que quien gobierna y manda es el alma engañosa y perversa. Esto es más o menos el ejemplo que he dado, ¿sí? Es como un matrimonio donde la esposa es totalmente impositiva, es una esposa con mucha maldad, con mucho engaño, ¿sí? Se impone totalmente al hombre, al esposo lo tiene subyugado e inhabilitado, ¿sí? Lo tiene anulado, esa es la mejor expresión, lo tiene completamente anulado. Esto se da, ¿sí? Se puede dar al contrario, pero para el ejemplo es así. La esposa es una mujer muy impositiva, mala, llena de engaño y de maldad, y tiene totalmente anulado al esposo y gobierna sobre su casa, pero por el engaño y la maldad gobierna mal. Y entonces el matrimonio y la familia está destruido completamente y en una condición terrible, ¿sí? Y para seguir en este ejemplo del esposo y la esposa, en esta condición, llega una autoridad, no me pregunte quién, estamos dando un ejemplo, llega una autoridad que pone en cintura a la esposa, libera al esposo, ¿sí? Y esa autoridad empieza a poner orden en ese matrimonio, ¿sí? Que es la obra que hace el Señor en el matrimonio prácticamente, en algunos casos, por supuesto. Entonces, empieza a poner orden en el matrimonio y a fortalecer la autoridad que viene a través de esa misma autoridad en el esposo, y el matrimonio se restablece, se recupera y prospera, ¿sí? Lo mismo es acá. La autoridad que llega a nuestra vida es la del Señor por medio de la palabra. Entonces entra y penetra para dividir el alma del espíritu, ¿sí? Ese espíritu que estaba anulado, y es que así estábamos nosotros antes de Cristo, anulados completamente, el alma caprichosa, voluntariosa, malvada, engañosa, ¿sí? Influenciada por los poderes de engaño y de tinieblas del mundo y del reino de las tinieblas. O sea, uno dice, una persona que no haya conocido al Señor y que no tenga en su vida la palabra de Dios es terrible. Así vivíamos nosotros. Y en este momento a mí me coge como ese, ¿qué le digo? En cierta forma ese escalofrío de pensar que así estaba yo, ¿sí? Así estaba mi vida. Mi alma dominando en medio de esa oscuridad y tinieblas, ¿sí? El espíritu totalmente anulado. El cuerpo físico a la voluntad también del alma, el cuerpo físico. Por eso el desorden sexual, por eso los vicios, por eso la práctica del pecado, por eso tantas conductas incorrectas y dañinas para nuestra vida. Era por eso, ¿sí? Entonces dice la Biblia que la palabra de Dios, cuando el creyente ya toma conciencia de la necesidad de recibir, de creer, de ser enseñado y formado en la palabra, por eso mire, la fe es importantísima, ¿sí? Si usted asiste a la iglesia por alguna conveniencia o obligación, pierde el tiempo. No va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada, o sea, seguirá igual su vida, su alma seguirá igual. Pero si usted asiste a la iglesia entendiendo que necesita la formación del Señor, la enseñanza, que es importante creer la palabra de Dios, ¿sí? La palabra llega como esa espada y divide, quita el alma encima del espíritu. Para que el espíritu, por medio del alimento espiritual, que es la misma palabra, el espíritu se vaya fortaleciendo, ¿sí? En autoridad, y el Señor ya pueda dirigir en el orden correcto la vida de la persona, por medio del espíritu, ¿sí? Entonces ahí es donde se habla del creyente que es espiritual, ¿sí? Ahí es donde se dice que
El creyente ya ha pasado de ser un creyente carnal a ser un creyente espiritual, ¿sí? Entonces dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. La otra versión dice, entra entre el alma y el espíritu. Se hace la división, ¿sí? Y discierne, o sea, llega la palabra de Dios a mirar cómo está el estado de la parte interna de la persona, ¿sí? Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es como, a ver, llega el Señor por medio de la palabra a mirar, a ver cómo está, qué tanto es lo que piensa, cuáles son las intenciones del corazón, cómo ha estado, qué es lo que ha estado pensando, qué es lo que... ¿Sí? Entonces, una vez ocurre eso, el creyente ya empieza a cambiar su condición, ¿sí? Y la condición ya es completamente diferente por esa liberación del espíritu, ¿sí? Por eso mire que cuando se hace liberación en la iglesia, que la gente busca liberación, ¿sí? Yo he mirado que después el Señor le habla. Y muchas veces el Señor le habla a través del profeta o de la profeta, ¿sí? Le habla, es una exhortación principalmente a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la liberación obra también espiritualmente. O sea, es una liberación en el espíritu, es una liberación en el alma, y muchas veces puede ocurrir en el cuerpo físico cuando se hace una liberación, ¿sí? Pero el que principalmente necesita ser liberado es el espíritu. ¿De qué? Del alma, ¿sí? Bueno, entonces ya estamos hablando de un creyente espiritual cuando ocurre eso. Pero ojo que todo viene por la conciencia del creyente, la importancia que le ha dado a la palabra, de recibir la palabra, de ser formado en la palabra, de aprender la palabra de Dios. Esto ocurre cuando el creyente tiene esta conciencia con la palabra de Dios. Bueno, entonces, porque el alma, volvemos al mismo punto, el alma es terrible. El alma sola es terrible. El alma necesita la sanidad, la limpieza, la liberación, pero principalmente la autoridad del Señor, ¿sí? Y entonces ahí es donde el creyente ya puede discernir y elegir correctamente, ¿sí? Porque mientras tanto no puede hacerlo. Aunque el Espíritu quiere obedecer a la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita para entrar en el reposo? Aquí me estoy adelantando un poquito, pero antes de que se me vaya esto de la mente, es lo que se necesita para entrar en el reposo es la obediencia a la palabra. Cuando el alma, cuando la condición del ser humano es carnal, entonces hablamos de carnal y espiritual, ¿sí? El creyente prácticamente no puede obedecer la palabra, no puede obedecer, ¿sí? Porque dice la Biblia que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? O sea, es como decir, el espíritu está dispuesto a obedecer, que es lo que más le conviene. Sí, ahorita vamos a hablar de esa bendición. Sí, lo que más le conviene a la persona es ser formado en obediencia. Al creyente lo que más le conviene es recibir esa formación en obediencia. Ahorita vamos para allá, ¿sí? Pero el alma no deja. Ese es el punto. Entonces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Aquí una recomendación, porque todos tenemos nuestra debilidad, de la debilidad de la carne, ¿sí? Es la oración. Si usted sabe que hay algo que está en la palabra, ¿por qué? Porque la palabra no se la puede desechar. La palabra de Dios, dice la Biblia, ha sido probada 7 veces. Uno no puede decir, no, esto sí lo creo, esto no lo creo. Ojo con eso, iglesia, ¿sí? El error es decir, darse el lujo, porque es un lujo, de decir, esto sí lo creo
y esto no lo creo. Y a veces la persona es tan inconsciente que lo relaciona con el pastor, ¿sí? Entonces, como decir, esto que dijo el pastor sí lo creo, pero esto que dijo el pastor no lo creo, ¿sí? Y es un error, ¿por qué? Porque es que no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios, ¿sí? Y no nos podemos dar el lujo, ¿por qué? Porque si tú te das el lujo de rechazar alguna de las palabras, alguna parte de la palabra que has recibido como enseñanza, ahí es donde se te va a complicar todo. Y ya no puedes vivir el reposo. ¿Por qué? Porque primero que tú sientes que no estás a cuenta con Dios, ¿sí? Porque dice la Biblia que el Señor en 6 días hizo todo lo que le correspondía y al 7º día reposó. Es lo mismo con nosotros, ¿sí? El reposo es entender de que lo poco que me ha correspondido a mí en fe, yo ya lo he hecho y puedo confiar en el Señor, y esa confianza no es irreal porque es verdadera, porque el Señor efectivamente va a estar ahí para ayudarte, para protegerte, para salvaguardarte, para apoyarte, ¿sí? Entonces, yo ya he hecho todo lo necesario, así como Dios en 6 días hizo todo lo que se necesitaba, yo ya he hecho lo necesario porque he recibido la palabra, porque he sido formado, porque he obedecido, ¿sí? Entonces, yo ya puedo descansar y reposar, y no es un reposo y una confianza irreal, es real porque el Señor efectivamente va a respaldar, va a proteger, va a proveer, va a ayudar, va a bendecir, va a darle la victoria, para resumirlo en una sola palabra. Bueno, pero el alma se opone, ¿sí? Entonces la recomendación es que si tú has escuchado palabra y sabes que no has querido creer y no has querido obedecer algo que está escrito en la palabra, no podemos darnos el lujo de desechar ninguna de la enseñanza de la palabra, ninguna, ¿sí? Y entonces tú sabes que eso no lo has querido creer, no lo has querido obedecer, lo cual es normal, hasta ahí no está mal el asunto, ¿sí? Lo que tú puedes hacer es orar y pedirle al Señor, reconocer tu incredulidad, tu desobediencia, y pedirle al Señor que te ayude, porque dice la Biblia que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Porque el alma no quiere, ¿sí? Entonces es como que tu espíritu ya recobró vida, ya salió de ese subyugamiento por parte del alma, ¿sí? Y ya el espíritu reacciona, por lo menos para pedirle ayuda a Dios, para poder tener la fortaleza para creer y obedecer, ¿sí? Mire que yo siempre he dado un ejemplo con un muchacho en una iglesia donde estábamos, que se me acercó, estábamos como pastores, se me acercó y me dijo, mire pastor, yo sé que la fornicación está mal y que es malo, pero esa es mi debilidad. Y créame que yo no puedo. Yo no concibo mi vida sin fornicar y yo no puedo dejar de fornicar, ¿sí? ¿Qué es lo que quería decir él? Que su espíritu estaba dispuesto y creía. Estaba dispuesto a creer y a obedecer la palabra de Dios porque sabía que era bueno, pero que su alma no se lo dejaba, ¿sí? Ahí la recomendación, por ejemplo, para este muchacho era: ora, habla con el Señor, cuéntale eso, que tú crees que la palabra dice lo correcto, pero que tú ni la puedes creer lo suficiente y no la puedes obedecer, ¿sí? O sea, tu alma no te está dejando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces ahí se marca la diferencia entre el creyente espiritual y el creyente carnal, ¿sí? El creyente espiritual, ¿cuál es? Es aquel que ya no tiene problema para obedecer, porque su espíritu es espiritual, su espíritu ya tiene el control. Hay un nivel de liberación
de fortaleza espiritual tan grande que el espíritu es el que gobierna, el alma está sometida. Se cambió los roles. Antes estaba así, el alma sobre el espíritu, ahora está el espíritu sobre el alma, que es lo que conviene para entrar en el reposo. Porque el espíritu asegura, el espíritu de la persona asegura que la palabra de Dios está obrando, que se está obedeciendo, se está creyendo y se está obedeciendo. El creyente carnal es creyente, pero el alma sigue así. Sigue sobre el espíritu, ese es el problema. Y hay muchos creyentes carnales. Reciben la palabra, se dan el lujo de no creerla, no obedecerla. Esto no creo, esto no obedezco. ¿Sí? El alma está. ¿Qué pasa? No puede avanzar, no hay liberación, no hay sanidad, no hay reposo. Y lo que sigue después de ahí, que es, lo voy a resumir en una sola palabra, lo que sigue de ahí. Victoria asegurada de parte del Señor. La victoria asegurada de parte del Señor. Eso es lo que sigue. Que eso es, entrar en ese nivel es excelente. Victoria asegurada en todo. Ojo, la victoria asegurada en todo por parte del Señor. ¿Sí? Y mire que es tremendo, y ya voy a terminar con esto. ¿Sí? Porque es también responsabilidad nuestra como sacerdotes formar bien a la iglesia. ¿Sí? Formar. Usted sabe que dentro de la enseñanza está el conocimiento, el aprendizaje del conocimiento como tal, ¿sí? Pero también la amonestación, la corrección y la exhortación, ¿sí? Si el pastor, si quien predica, equilibra bien todo esto, sin temor de hombre, ¿sí? Sin temor de hombre. Entonces, ¿qué? Entrega la enseñanza que permite aprender, entrega la amonestación, entrega la corrección, entrega la exhortación, lo cual no es agradable para el que aprende, para el que recibe, ¿sí? Pero si el que predica, el maestro, ¿sí? Lo está haciendo así, sin temor de hombre. Es que yo como pastor, por ejemplo, no puedo tener miedo de que usted se enoje y no vuelva, porque se predica, porque se le está enseñando y se le está predicando. El problema, ¿sabe cuál es? Es que muchas de las enseñanzas que se entregan en la palabra, en la predicación de la palabra, sí van a tocar los errores del alma que se están cometiendo. ¿Sí? Los caprichos del alma, los errores, ¿sí? Los engaños del alma, el pecado como tal. Eso es lo que diferencia con otras profesiones. Por ejemplo, el que estudia medicina, pues va a tener que todo ese aprendizaje. Pero acá, la palabra no solo te enseña, te va a corregir y te va a exhortar. ¿Sí? Y entonces, en la medida que el creyente le permita que esa palabra lo corrija, ¿sí? Se humille, porque ahí está el problema, que hay que humillarse, ¿sí? Entonces, el creyente va a ser formado, va a ser edificado y va a experimentar el reposo y la victoria. Victoria, es que, pues qué rico estar confiado en el Señor, pero también con la bendición, con la victoria en mi vida, en mi casa, en mi familia, mis hijos, mi economía y con un propósito que avanza en mi llamado también, porque es muy importante eso. Pero es responsabilidad de los que predicamos también hacerlo así, ¿sí? Cuando se hace así, el testimonio de victoria viene a nuestras vidas. Hemos dado en estos días el testimonio de lo que pasó en la pandemia, que lo que se miró fue la victoria del Señor, ¿sí? Entonces podemos decir que sin alardear como ministerio, sin decir que somos los mejores, los únicos, pero podemos decir que hemos recibido una buena formación que nos permite
en cierto nivel colectivo, estar en un reposo y recibir la bendición, la protección del Señor en términos colectivos. Lo mismo en el terremoto que acaba de pasar. Lo mismo se miró, ¿sí? Y en términos particulares, mire que es tremendo porque en estos días, lo doy como testimonio, una persona de la iglesia que por el asunto de su edad avanzada, por el asunto de los antecedentes de su enfermedad de mucho tiempo, por el asunto de los síntomas, por el asunto de una biopsia que le tomaron a raíz de una cirugía, todo apuntaba a lo peor, a lo nefasto, ¿sí? a lo catastrófico. Y entonces, esta familia estaba esperando los resultados, tuvo que esperar casi 15 días los resultados. Pero todo apuntaba a que muy probablemente el resultado, el final iba a ser trágico. Y mire que ayer me llamó esta persona para darme el testimonio de que el Señor le dio la victoria. Y el resultado fue muy bueno, ¿sí? El resultado fue para ese proceso de enfermedad negativo, o sea, ¿sí? Salió negativo el resultado, o sea que fue muy bueno. Yo mismo, inmediatamente me llamó, yo me postré y le di gracias al Señor por el resultado, no tanto por la persona, no porque yo estime mucho a la persona, la estimo, pero no por eso, sí, porque bueno, si hubiera sido un familiar cercano, sí, por la estimación y todo, pero en este caso, por el resultado, sí, aclaro esto, yo estimo mucho a esta ovejita, sí, pero yo me postré y le di gracias a Dios por el resultado de victoria y de bendición. Amén. Por el resultado de victoria y bendición, que es el resultado, ¿sí?, de un pastoreo hecho con la materia prima que es la palabra de Dios. Que mire, si algún día usted la palabra lo golpea duro, gloria a Dios, así tiene que ser. Claro, está en nosotros como pastores equilibrar eso, ¿sí? No irnos porque a veces el afán del pastor es que la ovejita aprenda rápido y corrija rápido y corrija ya definitivamente. Entonces, en la predicación pues se nota ese afán del pastor y termina es como golpeando mucho, ¿sí? En eso tenemos que equilibrar nosotros como predicadores. Pero si usted un día recibe una palabra que lo golpea, que le molesta, de eso se trata, ¿sí? Quiere decir que el sitio donde usted está, la formación es buena. Hay buena formación. Usted se ha dado cuenta que entre las universidades o colegios dicen, ahí forman bien, acá en esta universidad forman muy mal. Pero acá forman bien y tiene que ver con eso, el rigor de la enseñanza, ¿sí? Si usted se mete, si tú te metes, ¿sí?, en esa conciencia de que necesitas ser formado y que necesitas humillarte ante la palabra, ante la enseñanza y procurar creer completamente y a obedecer, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Tú serás formado en la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, por esa fe tuya, va a hacer la obra dentro, ¿sí? Va a penetrar, va a separar el alma del espíritu y a poner orden, al punto de que tu obediencia a la palabra de Dios es muy buena, ¿sí? Y de esa manera tú entrarás en el reposo, estarás tranquilo, confiado, y el Señor, lo único que le queda al Señor es darte la victoria, y ahí es donde tú vas a andar de victoria y victoria. Se cumple la palabra de Dios que dice que en Cristo yo voy de victoria en victoria, pero es algo real, no es algo que se dice nomás, es
como un refrán que dice, no, es porque yo miré la victoria en mi casa, miré la victoria en mi trabajo, en mi salud, con mis hijos, con mi esposo, ¿sí? He mirado la victoria en todo, es algo real, ¿sí? Entonces, tú ya vas experimentando eso, ¿sí? Y y leamos este último verso para pues entender. Leamos por última vez este verso primero para entender. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué pasó con Israel? Esa primera generación en el desierto. Todos siguieron carnales, no le creían a Moisés, no le creían. La palabra de Dios no podría obrar. Siguieron en su incredulidad, en su desobediencia, no pudieron entrar en el reposo de la tierra prometida, no pudieron mirar esa vida de victoria. Amén. Entonces, la clave está en tomar conciencia, hermanitos. Si usted es creyente, pues tome en serio esto, tómelo en serio. Tome en serio su preparación, su edificación, ¿sí? El ser formado, su formación académica, tómala en serio. Lo que se te enseña en la predicación, en la palabra, lo que se te enseña, tú necesitas creerlo, aprenderlo y practicarlo. No puedes desechar nada, porque ahí irás a pérdida. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a orar. Primero vamos a orar por la ofrenda. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder, nuestra alabanza. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y tu bondad. Hoy bendigo las ofrendas, los tributos de tus hijos, declaro sobre ellos tu bendición y tu victoria, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Hoy te pido, Señor, que sigas obrando con tu poder, que avives el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Así como los discípulos entendieron esto un día y le pidieron al Señor, aumentanos la fe, así mismo hoy te pido, Señor, que aumentes nuestra fe y que aumentes la fe de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu siga siendo ministrado con poder en medio de tu pueblo, Señor. Aviva el fuego de tu Santo Espíritu, aviva el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Sigue haciendo esa obra poderosa, Señor. Sigue liberando, sigue sanando, sigue, Señor, separando, Señor, el alma del espíritu. Señor, sigue quitando esa imposición del alma sobre el espíritu, Señor. Que cada uno, Señor, podamos humillarnos delante de ti, postrarnos delante de tu presencia. Hoy declaramos que necesitamos ser formados, que necesitamos aprender tu palabra. Lo que se nos enseña necesitamos aprenderlo sin cuestionamientos, sin dudas, sin malicia. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bendición. Sigue obrando con tu poder, sigue ministrando tu Santo Espíritu. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder y nuestra alabanza, Señor. Sigue haciendo esa obra poderosa. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este momento. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros en el final de este culto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.